Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí una vez más en su canal Poeticando con Ledesma. En esta ocasión estaremos poeticando con Ada Zapata Arrearán, poeta boliviana que nos visita acá en el Estado de México, en el municipio de Metepec, en el marco del Festival Fuego de Leche, en la Diosa Blanca, que es este foro cultural que vale mucho la pena que conozcan. Hola Ada, ¿cómo estás? Querido Daniel, qué gusto poder estar aquí, justamente en las puertas, en este hermoso atrio del Café La Diosa Blanca, que es este centro cultural que ha acogido una constelación de poéticas en increíble festival que estamos viviendo. Padrísimo. La verdad hemos pasado muy a gusto, muy padre, conociendo gente muy interesante, y bueno, pues vale mucho la pena aprovechar el viaje de Ada que hizo hasta México para poder entrevistarla. ¿Cómo ves si comenzamos un poquito con tu vida personal, tu vida en Bolivia, tus estudios? ¿Qué estudiaste? Bueno, yo estudié la carrera de literatura en la Universidad Mayor de San Simón. Okay. También hice la maestría en esa universidad. ¿Es literatura solo o tiene alguna ramificación? Sí, es literatura latinoamericana, ¿no? Literatura boliviana y literatura americana. Muy bien. Latinoamericana. ¿Y cuántos años duró tu carrera? Bueno, mi carrera dura 5 años. 5 años y son 3 años de maestría. Sí, aparte, tienes 3 años de maestría. Sí. Pero es de la misma carrera. Sí, es la misma carrera, es la misma entidad, es una universidad del Estado. He tenido la oportunidad, la suerte de estar con grandes catedráticos, ¿no? Genial. Oye, Ada, entonces Rubén Vargas. Digamos que tu vida son las letras, o sea, no, porque también de pronto me topo con muchos artistas que si bien pueden obtener algún ingreso de su trabajo como artistas, de todos modos tienen que hacer otros trabajos, otras cosas. No es tu caso. Yo me dediqué al periodismo cultural. También. ¿No? Al periodismo, todo lo relacionado con literatura, ¿no? Sí. También he dado talleres, he dado clases, he hecho trabajo de corrección de trabajos, ¿no? De estilo. En fin. Oye, ¿tienes otros géneros además de la poesía que escribas? Bueno, me dediqué un tiempo al relato, pero más que todo a la lectura, ¿no? A la lectura de la novela, del relato, hacer una lectura crítica, comparativa. Okay. ¿No? Que es una formación que se realiza en la universidad, justamente preparar un poco en términos más académicos cómo se encara la obra literaria en diálogo con una tradición, ¿no? Que en este caso sería la tradición boliviana, ¿no? En la literatura. ¿Qué sería como a partir de las lecturas hacer reseñas o hacer ensayo, y el ensayo que también es un género literario en sí mismo? ¿Y qué finalidad tienen esos ensayos? ¿Se publican o se comparten con se publican. ¿Revistas? Sí, la carrera tiene también los medios, digamos, para hacer publicaciones, ¿no? Pero principalmente se prepara al estudiante, ¿no? Para encarar el oficio, ¿no? Que son escrituras extensas, monografías, ensayos, un diálogo profundo con la obra, ¿no? Y siempre tratando de rescatar nuevos sentidos, nuevas posibilidades de lectura, que es lo que al fin y al cabo hace toda obra de arte, ¿no? Claro. Oye, hace ratito te interrumpí, pero si me repites los nombres de estos académicos. Sí, claro que sí. Gilmar González, Marcelo Villena, Rubén Vargas, que lamentablemente ya no está con nosotros, pero una obra que pervive intensamente, ¿no? Son bolivianos. Blanca Vitúcter, que fue una de las personas que convivió y conoció a Jaime Sáenz, uno de los grandes autores bolivianos traducido ya en el mundo. Claro. ¿No? Sí, les quiero comentar que el día de ayer estuvimos en una escuela con jóvenes preparatorianos y hubo un pequeño discurso espontáneo de Ada que de verdad me voló la cabeza, la manera tan apasionada en que le habla a estos jóvenes, pues con todo un conocimiento, con toda una experiencia detrás, una sensibilidad. ¿Qué opinas de este acercamiento con los jóvenes, de llevarles la literatura a los más chavos? Es una oportunidad única, es una labor que están realizando los festivales de poesía hace casi ya una década, porque los años transcurren pero como una avalancha, ¿no? Sí. Antes era poco usual, era
Y aún así seguimos considerando que la poesía lamentablemente es marginalizada, ¿no? Lamentablemente entre las artes, siendo probablemente la madre de todas las artes, porque en última instancia, decíamos justamente hoy en esta entidad educativa, en este centro cultural, ¿sí? Que si preguntamos a alguien qué es la poesía, probablemente no nos va a dar señas, ¿no? Y sin embargo estamos nadando, flotando y respirando la existencia que es poesía viva, claro, ¿no? Claro. Y estamos entrando en diálogo con múltiples artes todo el tiempo, constantemente, ¿no? Desde el momento en el que nos levantamos, el momento en el que estamos cocinando, estamos también digamos que la sensibilidad, la belleza está ya ahí en el mundo. Claro. Y el tema es tener esa actitud o esa posibilidad de apreciarla, ¿no? Claro, y es algo que no siempre advertimos. Somos como peces nadando en la poesía, pero no sabemos lo que es el agua, ¿verdad? Nos puede pasar de noche en la oscuridad, ¿no? Claro que sí, que sí. Y en todas las expresiones artísticas, y en el mundo de la calle, en el mundo del cine, ¿no? Sabes perfectamente, en los estados interiores, ¿no? Los profundos estados interiores, ese diálogo con el río de la escritura, ¿no? Ese inconsciente que pervive, ¿no? Esa otra historia que se está escribiendo sin ni siquiera saberlo, ¿no? Esa biografía universal. Ada, cuando sales de Bolivia y vas a otros países y vas a encuentros con gente con esta sensibilidad, gente de otros países, ¿crees que haya sellos nacionales que puedas decir, pues los mexicanos tienen esta tendencia, este sello, los argentinos algo, o no? ¿Crees que eso no implica una marca tan profunda? Bueno, la nacionalidad. Sí, algo impresionante en estos encuentros literarios, en estos festivales de poesía, es que puedes convivir con escritores de otras nacionalidades, ¿no? Muy rico, y te impregnan algo de su esencia, sentido de la vida, ¿no? Desde su experiencia tan personal en una atmósfera cultural completamente diferente, ¿no? Sí. Y en México, por ejemplo, me impresiona esta intensa cultura, ¿no? Es decir, en cualquier rincón, en cualquier espacio vacío, ¿no? Encuentras un florero, ¿no? Una cerámica, un cuadro, y todo eso se expresa también naturalmente y consecuentemente en las otras artes, ¿no? Y principalmente en la escritura, ¿no? Claro. Estos grandes autores que siempre nos han formado, yo creo que en el mundo, ¿no? En Bolivia se conoce mucho a tantos, ¿no? Sabines, Octavio Paz, sí, marca la literatura mexicana, ahí es intensa, impresionante. Las plásticas y las audiovisuales, hay una tradición, Rostiza, ¿no? Villarrutia. Sí, de Alfonso Reyes, grandes escritores, como no. Creo que han transformado. Y bueno, también hay otros latinoamericanos muy importantes, ¿no? Los argentinos que marcaron una época. Pizarnik, ¿no? Pizarnik, pero Julio Cortázar, Borges, Bioy Casares, ¿no? Sí, no, a veces hay afortunadamente una incluso entre los géneros literarios, yo creo que la poesía está presente, entrelazando, digamos, constantemente este viaje de las palabras, ¿no? Claro. La novela, por ejemplo, es una metáfora extensa. La poesía pervive, subsiste y trasciende cualquier escritura y ensayo también. Así es. El ensayo es el arte de la digregación, ¿no? Poder viajar con las palabras e inclusive inventar referentes, ¿no? Claro. No está presente el yo, ¿no? El que escribe como claro. Oye, me gustaría que profundicemos más en la parte específica de tu obra, tu temática que manejas, tus recursos, pero ¿cómo ves si vamos primero a una primera sesión de lectura? Claro que sí, con muchísimo gusto. Algo que me gusta mucho de Ada es que sus poemas los tiene de memoria. Digo, aquí tiene su libro y se puede apoyar en él, pero tiene un gran talento declamativo también, si se puede llamar así, o lectura en voz alta, pero tiene sus poemas de memoria y yo creo que eso es algo muy valioso. Adelante, empezamos contigo. Si me permites, voy a leerles un verso muy corto. Por favor. Del libro El sueño del mundo, publicado en el 2024. Voltar. Se sentía estrambosada
Le faltaba la fulibunda de hojas de nusa. Una vez más quiso adrear la brasa del ilmo, tomarla y voltar, pero reentrevió que el filotérmico ilmo de Nicotrópica estaba vacío. Los brazos le aleaban, ansiaba, estaba ensombrada, gílmida de bol. Entonces hirvió su cuerpo de incandescente aneda, abrió la puerta de la burcua y salió. Quiso corsar la luz con el brazo, pero su cuerpo aleaba el alevaje de sed en la alieta, la ansiaba. Voltar era indivisible. Afortunadamente, al ramar la cíclopa, el otro la estanciaba y deseaba salivar y voltar con ella, enfalemado, sin importarle el trance o el mahul de la cava. Ella quería torcear el embrace, voltar, pero aceptó. Voltar, dijo, solo voltar. Gracias. Gracias, muy bien. Bueno, pues ahí tienen el poema de Ada Zapata y quiero mostrar por ahí la portada de su libro. De todos modos, ahí podemos hacer otro acercamiento. Muy bien, pues Ada, ahora sí me gustaría que pasemos a la parte más conceptual de tu obra. Ayer hicimos un pequeño videíto presentándote. Fue muy espontánea tu respuesta, pero muy profunda, y me hablaste del existencialismo, que tú escribes, digamos, tu temática es el existencialismo. ¿Podrías desglosarnos qué significa eso? Sí, trabajo mucho la idea del tiempo, ¿no? El cuestionamiento sobre el significado de este tenso lazo que es el tiempo, ¿no? Que nos lleva de un extremo al otro, ¿no? Como una cortina de humo, si se quiere, entre la vida y la muerte, ¿no? Y la muerte del instante, como los instantes de la vida, los minutos, las horas que nos conmueven y nos mueven, ¿no? Nos mueven a actuar, finalmente se desvanece. Quedan atrás. El desvanecimiento, ¿no? Solo tenemos el parece que ciertamente, ¿no? La certeza de la finitud, ¿no? Está siempre presente en una larga conversación con el lenguaje. La poesía es una conversación con la muerte. Y mi trabajo atiende un poco a ese llamado, ¿no? A esa inquietud, a esa necesidad de descifrar, pero también de volver a velar en esta barca del tiempo el significado de la vida, ¿no? Claro. Esos temas... La eternidad también, ¿no? Los escoges porque te identificas de una manera personal, o sea, ya es algo que está integrado en tu ser, o es algo intelectualizado que dices, quiero hablar del existencialismo. O sea, ¿cómo lo apropias? Creo que llega primero y ante todo la escritura, como un impulso, ¿no? Sí. Pero como bien dijo hace unas horas uno de los poetas, Francisco, sí, todo escritor, Aldo Robinson, todo escritor es el resultado de una tradición poética. Sí. Entonces, el advenimiento de esta inquietud tiene que ver con el resultado de una biografía universal también, ¿no? Sí. De la propia historia de la literatura, ¿no? Claro. ¿Autores en particular que te hayan marcado hacia ese rumbo? Claro que sí, Octavio Paz, Jaime Sáenz en la tradición boliviana ha sido fundamental para mí. ¿Filósofos también o más escritores, narradores, ensayistas? Sí. Principalmente los escritores, Alejandra Pizarnik, por ejemplo, ¿no? Poesía. Gorostiza, Villarrutia, como decíamos, Edgar Allan Poe en su momento, ¿no? Claro. Fue muy significativo en mi obra. Vallejo, la tersura de la palabra de Vallejo, ¿no? Ese estado de ánimo, ¿no? Esa entrega amorosa al hombre, al ser humano, ¿no? Que se lleva a la gente de la calle, ¿no? Claro. La poesía es para todos, ¿no? La poesía es para todos, pero además la poesía es un árbol. ¿Qué le entrega la poesía al ser humano? ¿Cuál es la función? No sé, ¿qué opinas tú? Yo creo que en realidad es la posibilidad de salvarnos, ¿no? Salvarnos de este olvido, ¿no?
de este río del tiempo, ¿no? Okay. O por lo menos dejar algo que va a perdurar un poco más. Tener porque probablemente testimonio. El fin último sea la extinción, ¿no? Oye, pero por ejemplo, tenemos biógrafos, o tenemos historiadores, o tenemos gente que hace este testimonio de la realidad para que se quede ahí un legado, pero no son poetas. Hay una diferencia ahí. ¿Qué crees que sea esa parte que destaca en la poesía, que no es historia, que no es biografía, pero que finalmente sí es testimonio de... Toda escritura es la representación de un tiempo, ¿no? Pero yo diría que es un tiempo indefinible, ¿no? El tiempo de la escritura es uno, pero es la suma de muchas eternidades, ¿no? Es decir, si una obra tarda en escribirse 5 años, o a veces muchísimo menos, ¿no? Sí. Es imposible saber en qué tiempo se escribió realmente, por ejemplo. Y como somos el resultado de esas múltiples generaciones y de este canon, si se quiere, o tradición literaria, ¿no?, en el mundo, tampoco es indefinible, tampoco, más bien resulta, indefinible saber qué espacio, qué tiempo realmente ha concurrido la prosecución en el resultado, ¿no?, de la obra o de la metáfora. Somos el sumum de incontables momentos, incontables acontecimientos de la historia. ¿Qué es lo histórico que pervive en la obra como histórico, además de ese testimonio de vida, ¿no?, de honestidad? Porque incluso si la obra es lúdica, y cuanto más lúdica se hace, es más honesta, ¿no? Está reflejando también una experiencia vívida, ¿no?, del propio del juego, de la vida, ¿no? Sí. Y ante todo posibilidad. Yo creo que en ese aspecto se diferencia un poco de la historia, por ejemplo, ¿no?, como estudio más académico, ¿no? La poesía se permite inventar, ¿no? Claro. Se permite inventar estos juegos de lenguaje que no hace un verosimilitudes, crear mundos. Porque si esta realidad, esta existencia pura ya es una forma de escritura, porque estamos escribiendo constantemente con nuestros actos, ¿no? Claro. Estamos escribiendo, entonces ya existe el lenguaje, ya existe esta realidad, probablemente el lenguaje exista para escribir otras cosas, además de este reflejo para de cambiar la realidad también. Cambiarla, transformarla, pero también construir otros mundos, ¿no?, otras posibilidades de sentido, y volver a la realidad, pero verla desde otras perspectivas, ¿no? Claro. El solo hecho estético de mirar el mismo cuadro, ¿no?, en este momento, por ejemplo, de mirar la misma escena pero desde otro ángulo, y es lo que hace el arte. Claro. Nos ofrece un conocimiento único, ¿no? Claro. Un conocimiento absolutamente asombroso, ¿no? A nivel de recursos literarios, ¿tienes algo que te digamos que te mueva mucho, que digas, me gusta usar tal recurso, tal giro de lenguaje? Por ejemplo, en mi caso, yo no pienso la escritura desde los recursos, o desde la técnica, ¿no? Eso es interesante. Digamos, el ritmo se da de forma natural. Es más bien una constante de interrogaciones, ¿no? Interrogaciones sin respuesta, evidentemente. No apelas al recurso, sino a la espontaneidad del y en ese sentido momento. Todos estamos aprovisionados de la palabra, ¿no? Si se quiere, es la marraqueta con la que nacemos, la palabra. Entonces yo considero fehacientemente que todos podemos escribir, ¿no?, y transformar nuestra propia biografía, ¿no? El solo hecho de duplicar la palabra, de mirarnos en un espejo, y tratar de reconstruir momentos o instantes de nuestra vida, o imaginarlos o transformarlos, ¿no?, y reescribirlos como deberían haber sido, como podían haber sido, ¿no? Lo que sucede con la melancolía, ¿no?, con lo irreparable, con la propia muerte, ¿no? Eso ya nos salva de la propia vida, ¿no? Wow, qué interesante. Sí. ¿Te parece que vayamos cerrando la entrevista con la última lectura? Claro que sí. ¿Me dejas leer un poema tuyo? Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a leer de Ada Zapata Arriarán, de este libro que es El sueño del mundo. Mi sombra duerme recostada. Los que no se tocan se desvanecen, se vuelven aire, y una mano cubre mi rostro donde el aire oscurece.
Al atardecer, cuando todo empieza a perderse, en la luz del desierto, en la mesa del olvido, la sombra sabe que estar presente no alcanza. Sabe que es un fantasma en la soledad del aire. Ese cuerpo que se extiende inerme en la hierba es mi cuerpo, ausente del ardiente centro de la tierra. La sombra descansa en el cuerpo. La bruma que mueve el cuerpo en el incendio de la tarde es una isla oscura, soplo asolado, ausencia volátil, cerradura de aire abierta al vacío, último espejo donde el aire oscurece, el espejismo de un pozo desde donde ella se mira. ¿Quién eres? ¿Qué sombra eres? ¿De qué árbol te desprendiste en la noche? Echada de costado al atardecer, señala la noche que se hunde, la oscuridad que se hunde en el árbol negro. Herida de luz, sabe que dormir es desaparecer dentro del cuerpo, no estar en el jardín inmóvil, morir sin darse cuenta. Oye, ya para cerrar, ¿qué valor le das a la lectura en voz alta, o cómo le llamas tú, declamación, lectura en voz alta? Porque no todos los poetas hacen esta interpretación de sus propios versos. Hay poetas que solo leen sus poemas de una manera casi neutral, pero en tu caso hay una interpretación, o no crees que es así. Bueno, la lectura del propio autor se suma a las múltiples lecturas que se puedan dar, y no solo en el momento presente, ¿no?, sino en el futuro. Claro. Esa constancia, si se quiere, esa eternidad es muy propia de la obra de arte, ¿no? No solo de la escritura, de toda obra de arte. Cuantos más sentidos tenga una obra de arte, o se abre a mayor posibilidad de significados o de interpretaciones, entonces es más plena la obra, es más singular, más significativa, cuanto más ambigua, pero no es una ambigüedad gratuita, ¿no?, sino es profunda. Entonces sucede, por ejemplo, que muchos autores se asombran del contenido de su propia escritura, ¿no? Sí. Porque vuelve a leer la obra y descubre nuevos y nuevos sentidos, ¿no?, y posibilidades de sentido, ¿no? Claro. Incluso sentidos contradictorios que pueden pervivir en el mismo texto. Y es algo asombroso, porque una obra de arte no muere, tiene una vida eterna, sea lo que eso significa en términos humanos, ¿no? Claro. Porque además la escritura, como la respiración, es un testimonio de vida, pero también de muerte, ¿no? Respiramos, pero volvemos a morir en cada exhalación. En cada exhalación. Y eso pasa, por ejemplo, con la novela, ¿no?, que es una respiración de largo aliento, ¿no? Claro. Y en la poesía estamos muriendo constantemente, ¿no? Y ese es el ritmo poético. Wow. Es ese camino hacia la nada, ¿no?, hacia la disipación. Bueno, pues con esa reflexión vamos a concluir la entrevista. Ada, te agradezco muchísimo. Espero que a futuro haya una nueva oportunidad de platicar, de volver a entrevistarte, de que estés nuevamente Platicando con Ledesma. Pues para mí de verdad fue un placer y estoy muy contento y agradecido con que hayas aceptado esta entrevista. Yo estoy encantadísima de haberte conocido. Agradezco a la vida la posibilidad de estar en este encuentro, en esta constelación poética, de haber encontrado nuevos amigos en la escritura, y espero tenerte en mi país también. Por supuesto, ¿no?, con todo gusto. Vamos a entrevistar allá más gente. Y esta profunda celebración de vida que es la poesía. Gracias. Bueno, amigos, ya saben, recomienden el canal, suscríbanse y bueno, pues muchas gracias. Hasta luego.